Estimados alumnos, es un placer saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema sobre el párrafo. Vamos a ver la definición, las características y por supuesto los tipos de párrafo. La palabra párrafo nosotros también la podemos conocer como parágrafo y es una palabra que proviene del griego. Prácticamente el párrafo nosotros lo podemos identificar o definir como un conjunto de oraciones que hemos escrito sobre el mismo tema y obviamente son dadas para un contexto comunicativo. En la escritura que nosotros vamos a utilizar para redactar el párrafo, obviamente tiene que tener un orden, una coherencia y claramente una secuencia de ideas, ¿verdad? El párrafo también nosotros lo podemos considerar como una de las unidades en que se puede dividir un texto escrito, es decir, en cada párrafo nosotros vamos a desarrollar una idea y por supuesto nos podemos auxiliar de ideas secundarias o terciarias. El párrafo cuenta con 3 cualidades, las cuales son importantes al momento de la redacción porque nos van a hacer el párrafo o la escritura como un todo. La primera de ellas es la unidad, es decir, que las ideas que nosotros planteamos tienen que tener esa coherencia y que por lo tanto al unir todas las ideas que nosotros hemos planteado ya tiene que tener una cohesión, es decir, que una va a tener relación con la otra de forma lógica, de forma estructurada. Recordemos, como lo veíamos al principio, que en cada párrafo nosotros podemos desarrollar una idea, pero el desarrollo de esa idea obviamente tiene que tener esa coherencia y esa cohesión para que al leerlo no se sientan como islas, sino que como un todo y sea una fácil comprensión. El párrafo tiene una función dentro del escrito y obviamente que nos ayuda a nosotros a poder distribuir el contenido o la información que nosotros queremos presentar, ya sea en segmentos o conocidos también por bloques, que obviamente cada uno de ellos tiene que tener una unidad y coherencia para que al nosotros leerlo lo podamos comprender como un todo y no como ideas aisladas una de la otra. De igual forma, el párrafo a nosotros nos sirve para poder estructurar de una mejor forma el contenido o el tema que nosotros queremos dar a conocer. La estructura que nosotros le damos al contenido nos ayuda a que también podamos organizar o delimitar las ideas y de esa forma le damos obviamente el sentido de importancia. De esa forma también la información que nosotros brindamos se convierte en significativa, evitamos la redundancia y por supuesto que cada idea tratada tiene que estar ligado a un todo y obviamente tener esa coherencia y cohesión entre las ideas presentadas.
Estudiemos entonces las características que todo párrafo debe de tener. Recordemos que en toda redacción nosotros tenemos un inicio y un fin. En el párrafo no es la excepción, ¿verdad? Iniciamos las ideas presentadas y terminamos también los párrafos. En cada párrafo nosotros debemos de tener o identificar no solo la idea principal, sino que también las ideas secundarias. Recordemos que las ideas secundarias nosotros las podemos representar también por medio de algunos ejemplos o esquemas, es decir, que se pueda distribuir de mejor forma la idea que nosotros estamos presentando dentro del mismo párrafo. La extensión y el número de oraciones de cada párrafo es variable, es decir, que el autor decide qué tanto quiere profundizar según la temática. Otra de las características es que nosotros lo podemos estructurar en bloques y decidimos si le ponemos o no una sangría. Algo también importante que ya lo mencionamos es que la idea central debe de estar bien organizada y obviamente poder identificar la idea principal para que con eso se pueda desarrollar el contenido de forma general. Recordemos que cuando nosotros terminamos un párrafo, le tenemos que dejar un espacio, es decir, una separación en blanco, y eso es lo que a nosotros nos ayuda a determinar a dónde termina un párrafo y a dónde da inicio el otro. Y finalmente, recordemos que por ser parte de un escrito, nosotros tenemos que desarrollar una idea parcial y concreta. Sin ser un texto muy exhaustivo, nosotros tenemos que desarrollar y también identificar de forma fácil las ideas principales de las secundarias. Por lo tanto, es importante considerar estas características para que al momento de redactar nuestros párrafos sepamos que en cada uno de ellos, en cada bloque, nosotros tenemos que estructurar y explicar una idea, ¿verdad? Para que todo se vuelva un todo. Estudiemos entonces los tipos de párrafo. Estos tipos son según la información que nosotros estamos presentando y la finalidad del escrito. El primer tipo de párrafo son los narrativos o cronológicos. Este tipo de párrafo cuenta con una característica y es la sucesión de los hechos o las acciones descritas de forma cronológica. Este tipo de párrafo suele utilizarse no solo en textos literarios, sino que también en textos periodísticos, porque se tiene que desarrollar una secuencia de hechos de forma cronológica. El siguiente tipo de párrafo son los descriptivos y aquí prácticamente nosotros vamos a presentar una información que es detallada sobre un objeto, sobre un lugar, una teoría o una persona. Es decir, que también nosotros podemos presentarlo mediante
o explicando también conceptos o de alguna forma hacer una comparación. Es decir, que este tipo de párrafo, por ser descriptivo, como la palabra lo dice, tiene que tener un orden de la información y ser concretos en lo que nosotros vamos a describir. Y por lo tanto tiene que tener coherencia y cohesión, es decir, que todas las ideas presentadas tengan relación con la realidad y que de esa forma la persona que esté leyendo o escuchando no tenga dificultad en imaginar o comprender la idea que nosotros estamos presentando. Continuamos entonces con los siguientes tipos de párrafo y es el turno de los párrafos explicativos. Prácticamente estos párrafos se utilizan para poder dar o brindar una información detallada y que sea explicada de forma clara. ¿Qué es lo que vamos a informar? Pues obviamente cómo es el proceso para realizar ciertas cosas o cómo sucedió un hecho o del funcionamiento de algo. Es decir, que tenemos que utilizar inclusive palabras de enlace para que nos ayuden a tener la secuencia lógica del proceso que nosotros estamos explicando. El siguiente tipo de párrafo son los argumentativos y prácticamente este tipo de párrafo nosotros lo utilizamos para poder expresar una opinión o también argumentar o tratar de persuadir al lector por medio de argumentos muy bien estructurados. Obviamente, para realizar una argumentación nosotros nos podemos auxiliar de citas, ejemplos, conceptos, comparaciones, descripciones, para que la persona obviamente tenga el mayor número de información o mayor cantidad de ideas para que de esa forma se logre un proceso persuasivo.
En cuanto a los párrafos aclaratorios, este tipo de párrafos son utilizados ya sea para aclarar algo que se mencionó en el texto y que obviamente puede estar en el cuerpo del texto, ya sea en la parte final o como una nota al pie. Este tipo de párrafos aclaratorios se utilizan obviamente para poder brindar más información sobre algo que en el desarrollo del contenido o de nuestro texto no se ha tratado a profundidad, mientras que si se coloca ya al final o en las notas de pie del texto, obviamente ahí se podemos profundizar. En cuanto a los párrafos expositivos, estos párrafos brindan información ya sea sobre un tema, un acontecimiento o también sobre un concepto de manera objetiva. Para ello también nosotros nos auxiliamos de citas, datos, definiciones, encuestas o cualquier información que esté fundamentada y que nos ayude a nosotros a poder organizar de manera objetiva la información. Luego tenemos los párrafos de diálogo. En estos párrafos obviamente se representa una conversación que puede ser entre dos o más personajes o personas. Estos son utilizados bastantes en escritos literarios porque de esa forma también nos ayudan a poder comprender el proceso de información o los diálogos que los personajes están teniendo. Y finalmente tenemos los párrafos informativos. Aquí prácticamente se utiliza la función para poder informar, como su nombre lo dice, de manera objetiva, no solo una temática o una idea, sino que también una serie de conceptos. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de párrafos? Pues básicamente es brindar información al lector sin poder dar nuestras opiniones personales. Es decir, que la información es tal cual nosotros la hemos encontrado,
aunque en ocasiones puede variar o diferir con nuestro pensamiento. Pero una de las características de este tipo de párrafo es que es objetivo, no da lugar a nuestra propia opinión, sino que nos basamos utilizando información que ya está, así sea que estemos de acuerdo o no. Así es como nosotros hemos tratado esta temática sobre los tipos de párrafo. Son importantes porque no solo nos ayudan a organizar de mejor forma la información o las temáticas que nosotros queremos tratar, sino que también nos ayuda a que podamos organizar y a incrementar también la información. Al conocer los tipos de párrafo, obviamente se nos hará más fácil poder redactarlos y que la información cumpla con su objetivo, ¿verdad? Que es llegar al alcance de más personas y poder lograr acuerdos, ¿verdad? Recordemos que la comunicación no únicamente se basa en poder informar, sino que también nos ayuda a organizar y a poder tener un proceso de interacción recíproco entre emisor y receptor.